buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde que nos das el privilegio de continuar estudiando tu palabra. En esta tarde vamos a estar estudiando la muerte de Esteban. Pero queremos que sean palabras tuyas para la edificación de esta tu iglesia. Queremos la dirección de tu Espíritu Santo en medio nuestro y que podamos al final sentir que hemos sido instruidos
y bendecidos por ti. Permite, Padre, que en todo momento tú dirijas este programa. Si hay alguna pregunta, que podamos mantenernos bajo un así dice Jehová. Bendice a los que se van a estar conectando más adelante, a los que le va a llegar este programa. No importa si quedan 5 minutos del programa, que puedan recibir la misma bendición. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos continuando con una serie maravillosa. La semana pasada estábamos entrando en la necesidad de la iglesia de crear cargos, líderes, y vemos cómo Dios también toma la iniciativa de crear estos cargos, estos líderes en la iglesia, y nos da el método de nuestra iglesia a seguir para escoger estos líderes, los cuales hoy en día exhortamos a la iglesia a continuar este método de Cristo. Vemos que entre las personas escogidas para ministrar se encontraba nuestro hermano Esteban. Y antes de comenzar con el tema, por alguna razón estoy sintiendo que hubo algo que leí esta mañana. Era una oración y siento que alguien necesita escuchar esta palabra y quiero compartirla con usted. Decía el mensaje de la siguiente manera: no conozco el futuro, pero sé que Dios estará contigo. Quiero que entienda que no conozco tu futuro, no sé lo que preparará para tu vida, pero lo único que sí puedo darte la certeza en esta tarde es que Jehová estará contigo. Entonces quiero que continuemos con nuestro tema de Esteban. Esteban era una persona muy activa en la iglesia. Sabemos que tenía las cualidades para ser escogido, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y una vez Esteban fue nombrado, dice que comenzó a compartir su fe valerosamente. La Biblia dice en el libro de Hechos, y vamos a estar refiriéndonos a este tema, para aquellos que no tienen el libro Historia de la Redención, vamos a estar citando del libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 en adelante, y el capítulo 7. Y en el versículo 8 del capítulo 6 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamados de los libertos, disputando con Esteban. Entonces quiero que ustedes entiendan en el marco en que nos encontramos. Estaba Esteban predicando la palabra de Dios, lo que el Espíritu de Dios le mandó a hacer. Y mientras Esteban estaba predicando y las personas acercándose, aceptando a Jesús, aceptando su mensaje, hubieron unos hermanos de la iglesia que eran también unos eruditos de la palabra de Dios, tenían mucho conocimiento, y se pusieron a discutir, a disputar contra el mensaje que estaba predicando Esteban. Y no sé si muchos de ustedes tal vez se han sentido de la misma manera, en la que muchas veces el Señor ha puesto en nuestro corazón unas palabras y sentimos que aquellos que debieron aceptar la palabra son los que terminan disputando con nosotros esas palabras. Y miren qué interesante este punto. Dice, estas personas quisieron hacer un debate público contra Esteban. Y ellos pensaban que ellos, si hacían este debate público ante Esteban, podrían obtener la victoria, podrían vencerlo. ¿Y por qué ellos pensaban que ellos podían ganarle a Esteban? ¿Cuál era la desventaja, según ellos, tenía Esteban que ellos podían ganarle? A ver. Él no tenía conocimiento de las leyes y de la historia de Israel. Entonces ellos estaban apostando más que él no era una persona de gran inteligencia y estudio, y en eso ellos se estaban basando que iban a coger, a bochornarlo para que se fuera. Interesante ese punto, y diste en el clavo, hermano Santo. Muchas gracias, porque estamos viendo aquí, Esteban está predicando. Entonces vienen otros hermanos de la misma iglesia, pero estos hermanos
dentro de lo que ellos conocen, ellos piensan que tienen más conocimiento que Esteban. A su parecer, Esteban es un ignorante, un novato, alguien que apenas empezó ahora a predicar la palabra. Y entonces ahora ellos dicen, vamos a hacer un debate público aquí, y cuando pegamos a discutir, a comparar el conocimiento de Esteban con el de nosotros, como él es un ignorante, va a perder. Lo vamos a humillar. Y es lo primero que quiero destacar aquí, mis queridos hermanos, y es que la palabra de Dios nunca ha sido dada a nosotros para hacerle a alguien sentir que sabe menos, que es un ignorante, o para hacerte sentir a ti que sabes más que otra persona. Si nosotros abrimos la palabra de Dios con ese objetivo, déjenme decirles de antemano que no estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu de Dios. Ese es el primer punto que quiero hacer enfatizar, hermano santo. No solamente eso, sino lo que tú vayas a decir no va a tener poder, no va a tener convicción, no le va a llegar a la persona en su corazón, no va a tocar la persona el corazón, o sea, no va a tocar el corazón de la persona, porque son palabras más para tú exaltarte y a humillar a otro. Eso no es de Dios. Interesante ese punto. Y muchas veces, cuando tenemos ese tipo de actitud, lo que logramos es hacer que el hermano rechace la palabra de Dios a que la acepte. Hacemos que más personas salgan en vez de que entren. Todo porque queremos ganar una supuesta pelea, un supuesto debate en el cual mostramos que sabemos más que los demás. Qué triste si nosotros estamos viviendo un evangelio de esa manera, porque Dios nunca nos llamó a ti y a mí a practicar un evangelio con esa intención. El evangelio que Dios nos ha dado a ti y a mí es para ayudar a los demás a traerlos de vuelta a Jesucristo, a hacerles entender que la palabra de Dios tiene poder para restaurarlos. La palabra de Dios tiene poder para perdonar cualquier error que hemos cometido, aunque parecía que lo que nosotros practicábamos era una verdad, y ahora ante la palabra de Dios nos dimos cuenta que toda la vida hemos vivido un error. La palabra de Dios tiene poder para restaurar toda esa vida de error que viviste y darte una segunda oportunidad. La palabra de Dios es para dar oportunidades, mis queridos hermanos, no para humillar y hacer sentir a las personas. Y vemos que estos eran líderes de la iglesia. Dice, los discípulos de los grandes rabinos confiaban que ellos podían ganarle a Esteban. ¿Ganarle en qué? En su conocimiento. Y mírense en eso, ¿cuál fue el resultado de ese debate? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Alabado sea Dios. Es cierto que tal vez Esteban no tenía el mismo nivel de estudio que estos hermanos, pero Esteban tenía algo que esos hermanos no tenían. Y fue lo que causó la gran diferencia entre muchos cristianos hoy en día, porque tenemos muchos hermanos dentro de la iglesia, lo voy a decir con respeto, que tienen mucho conocimiento de la letra, pero no están llenos del poder del Espíritu Santo. Y esa fue, mis queridos hermanos, la diferencia, porque Esteban tenía conocimiento de la palabra, tal vez no tenía el mismo conocimiento que estos eruditos, pero Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, es el Espíritu el que habla a través de nosotros. Interesante ese punto, dice, pero no solamente hablaba con el poder del Espíritu Santo, sino que resultó evidente para toda esa gente que ahora estaban allí en el debate, que también era un estudioso también de las profecías y era un versado en los asuntos relativos a la ley. Ellos pensaban que Esteban no sabía, y ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, Esteban también demostró que tenía conocimiento de las profecías y de la ley, que ellos pensaban que eran los únicos que sabían. Y dice que defendió con capacidad las verdades que profesaba y derrotó totalmente a sus oponentes. Otro punto que quiero señalar aquí es que el Espíritu Santo normalmente trae a nuestra mente aquello que ya nosotros hemos estudiado, hemos conocido. Escúchenme bien esto. El Espíritu Santo
trae a nuestra mente aquellas cosas que nosotros ya hemos ¿qué? Estudiado, hemos meditado, hemos escudriñado. Significa que si el Espíritu Santo trajo esto a la mente de Esteban, significa que ya Esteban había que estudiado, meditado las profecías, la ley. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que de nada vale que usted quiera vivir una vida en la iglesia y va a decir, oh, yo no me voy a preocupar porque en el tiempo del fin, en la lluvia tardía, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a ser el que va a hablar por mí y yo no me tengo que preocupar. Y si tú tienes esa ideología, déjame decirte ya de antemano, y más adelante vamos a profundizar en ese punto, pero quiero que ustedes entiendan que si ustedes piensan así, está equivocado, porque el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria lo que nosotros en este tiempo hemos estudiado. Y si no hemos pasado tiempo estudiando la palabra de Dios, orando, teniendo una relación con Dios, déjenme decirle que en el tiempo de fin seremos chasqueados. Por eso es que es sumamente importante en todo este tiempo que nosotros tengamos de libertad. Piénsenlo, se sientan ustedes o no libres, estamos en realidad libres comparado con otros países. Y podemos nosotros en libertad estudiar la palabra de Dios. Este es el tiempo para nosotros estudiarla, meditarla, para que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, podamos nosotros utilizar eso que hemos estudiado. Que tú dices ahora, oh, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que Sebi no, cuando yo estudiaba en su casa, Sebi me decía, oh, I have a problem. I cannot remember the word of God. Y yo le decía, don't worry. Yo le decía, Sebi, no te preocupes. Yo sé que tú no te acuerdas. Pero cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, todo eso que has leído, todo eso que has atesorado, el Señor lo recordará. ¿Remember, Sebi? Yes, I remember. Siempre se le he dicho, y es una realidad que hoy quiero compartirle con ustedes. Todo eso que ustedes leen y por alguna razón no se tienen, no se frustren, porque en el tiempo que vale la pena, el Señor lo traerá a la mente. Tu trabajo es ahora estudiarlo, prepararte, y aunque no te recuerde en el tiempo necesario, todo eso que tú has leído, el Señor te lo recordará. En el tiempo que va a valer la pena, mis queridos hermanos. Entonces, entra en este punto. Dice, ¿qué decidieron hacer los sacerdotes y los gobernantes al darse cuenta de que era verdad todo lo que decían en este discurso, en este debate, y ya no podían refutarlo? Dice, los sacerdotes y los gobernantes que fueron testigos de la maravillosa manifestación del poder que acompañaba el ministerio de Esteban, se llenaron de un amargo odio por este hermano. ¿Cuál era la razón por la cual odiaban a Esteban? Porque este hombre estaba siendo utilizado con poder con el Espíritu Santo. En otras palabras, estos líderes tenían envidia, tenían celo, porque se preguntaban por qué el Espíritu Santo utiliza a este novatito, en otras palabras, y no a nosotros que somos los conocedores de la palabra de Dios. Y esto es otro punto que quiero enseñarte, porque muchas veces muchos de nosotros sentimos ciertos celos con ciertos hermanos y decimos, ¿cómo es posible que Dios utilice a este hermano, que el Señor lo ayude, y yo que tengo este conocimiento, a mí no me está funcionando nada? Y aquí es donde está, hay una diferencia entre conocer y la otra es vivir lo que nosotros conocemos. No es lo mismo a que tú trates a Dios como alguien de que tú conoces porque leíste sobre él, a que tú hables con Dios porque es alguien con quien tú caminas. It's someone that you have a relationship. ¿Me entiendes? Y muchos adventistas tenemos un problema porque hablamos de Dios, de un Dios que conocemos por las lecturas, pero no un Dios por el cual nos relacionamos con él. ¿Me está entendiendo? Y sabemos mucho. Y no hay nada de malo, mis queridos hermanos, en que usted conozca mucho. Al contrario, es bueno. Pero si no tienes una relación con aquel del que lees, de nada te sirve. Sigues estando incompleto. You have to have a relationship. Tú tienes que tener una relación con Dios. Una relación diaria con Dios. No es una mera knowledge, un mero conocimiento de Él. Tú tienes que relacionarte con Él. Y aquí está la diferencia de Esteban, que estaba siendo dirigido por el poder de Dios,
a estas personas que solo iban a la iglesia por tradición. Leían lo que tenían que leer por tradición, por su costumbre, y habían perdido lo esencial, y era tener una relación con Dios. Y por eso Dios estaba manifestando con poder con Esteban y no con los líderes. ¿Me va entendiendo? Y muchas veces nosotros como líderes cometemos un error porque practicamos ciertas cosas como si Dios fuera un Dios metódico. Bueno, si yo hago esto y esto y esto, pues Dios tiene que hacer esto y esto y esto. Y muchas veces Dios no trabaja así, mis queridos hermanos. Pensamos que si nosotros hacemos cierto tipo de oración o hacemos esto, podemos comprar el favor de Dios. Dios no trabaja así, mis queridos hermanos. Dios, como trabaja, es que Dios quiere ser un Dios real presente en tu vida. Dios quiere tener una relación estrecha contigo. Dios quiere que tú confíes tus problemas, tus dolores y le digas, Dios, yo no puedo hacer absolutamente nada por ellos, pero sí sé que tú puedes. ¿Cómo tú me puedes utilizar a mí para ayudar a otros, Dios? ¿Me entiendes? Ese es el tipo de relación que tenía Esteban y no los líderes. Y vemos que ya los líderes, aunque practicaban y hacían todos los ritos religiosos, ya la presencia de Dios no se manifestaba en sus vidas. ¿Y qué causó eso? Que ahora ellos sintieran celo y envidia sobre Esteban, en el cual el poder de Dios se estaba manifestando absolutamente, completamente en la vida de Esteban. Y aquí es donde yo quiero decirle que nosotros tenemos que tener mucho cuidado del tipo de sentimientos que albergamos. Si nosotros sentimos que Dios no se está manifestando en nuestras vidas, pero sí en la del hermano tal o fulano de tal. Lo único que tenemos que hacerle es decir, ¿sabes qué, Dios? Sé que me he descuidado en mi relación contigo. Help me get back in track. Ayúdame a volver para atrás al camino, ¿me entiendes? Quiero volver a estar caminando contigo. Utilízame, ayúdame. Y en vez de molestarnos con Dios, pidámosle a Dios que nos ayude y Dios va a restaurar nuestra vida. Ahora dice, en lugar de los líderes ceder al paso de la evidencia que Esteban estaba presentando, decidieron silenciar su voz y dijeron, tenemos que matarlo. Ese fue el plan de los líderes. We need to get rid of him. Dice, por lo tanto, prendieron a Esteban, en otras palabras, lo metieron preso y le hicieron comparecer delante del Senadril. Oye, Senadril en aquel entonces era la gente, la junta de iglesia se reunía tanto. Los líderes se reunían para sentenciar a los hermanos. Mírense en este punto, como era en aquel entonces, reunían a los líderes de la iglesia para determinar la vida o la muerte del hermano. Y mírense en este punto, dice, para someterlo a juicio. Se convocó a eruditos judíos, personas que conocían la ley de los países circunvecinos, con el propósito de que refutaran los argumentos del acusado. Dijeron, ok, vamos a reunir la junta, pero en vez de usar únicamente los líderes de esta iglesia, vamos a utilizar los líderes de las áreas circundantes, personas que saben la ley, porque entendemos que nosotros debatiendo con Esteban no podemos. Necesitamos la ayuda de otros líderes de otras iglesias. Y pegaron a traer a otros doctores de la ley. Y miren qué de esto. Entre las personas que trajeron para que estuviera ahí a refutar con Esteban, ¿a quién trajeron? A Saulo. A Saulo. Oye, qué interesante, nuestro hermanito Saulo. Déjenme decirles de por sí, la semana que viene vamos a estudiar profundamente a Saulo. Hoy lo vamos a tocar, hoy nos vamos a enfocar más en Esteban, pero Saulo estuvo envuelto con esto con Esteban y por eso tenemos que mencionarlo. Dice, cuando trajeron a Saulo, ¿cuál fue el propósito de Saulo estar allí en esa junta, en el Senadrín? ¿Cuál era el propósito por el cual trajeron a Saulo para que estuviera ante Esteban? ¿Con qué propósito? Él era que iba a representar a los educados. Él era que iba a debate him para probar su conocimiento y eso.
sea, Saulo era el representante de lo que todos estaban allí para que le pueda discutir y probar que estaba mal. Interesante ese punto que traíste, porque significa, y ustedes me corrigen si yo estoy mal, pero si yo traigo al hermano Saulo que me represente, es porque el hermano, la forma de pensar del hermano Saulo tiene que ser igual a la de quién. A la mía, ¿verdad? Yo no voy a poner a alguien que represente mi forma de pensar si él no piensa o actúa como actúo yo. Y quiero que ustedes entiendan que el hermano Saulo, no había diferencia entre los líderes de esa iglesia y Saulo. Saulo tenía la misma forma. Dice Saulo que se había distinguido como celoso oponente de la doctrina de Cristo y perseguidor de todos los que creían en él, también se hallaba allí presente. Este erudito se puso en contra de Esteban en forma destacada. Si hubo alguien que en este juicio atacó más a Esteban para hacerlo ver culpable, fue Saulo. Quiero que entiendan esto. Quien estaba atacándolo severamente para demostrar que él era culpable fue Saulo. Y dice que Saulo empleó todo el peso de la elocuencia y la lógica, y déjenme decirle, escúchenme en esto, y quiero que si alguien de alguna manera piensa un poquito diferente, siéntese en confianza de hablar en cuanto a este punto, pero déjenme decirle que Saulo lo que quiso utilizar para condenar a Esteban era esto. Escúchense en esto, escúchense en esto. Saulo, con todo el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, su elocuencia, su lógica, aprendida por los líderes de la iglesia, los rabinos que lo habían convencido a él, utilizó ese conocimiento para condenar a Esteban. Hermana Sevi, ¿tenía un comentario? Yes, I wanted to say he did, but like you were saying before, he only knew the theory of the word. He did not know Jesus because he was against it, because he didn't know him. He was jealous. He was very smart, but he didn't know the Lord at all. And this is what did him in, because now Stephen was smarter than him because the Holy Spirit was giving him all the words to say. And Stephen knew the Lord. Amén. Sebi está diciendo que, recordando a lo que yo dije, es cierto que Saulo estaba utilizando la palabra de Dios para condenar a Esteban, pero Saulo no tenía en realidad una experiencia con Dios. Hermano Santo, ¿tenía la mano? Sí, y fíjate, hasta el día de hoy, yo he ido, bueno, hasta la semana pasada, oí un pastor decir, fíjate, yo fui pastor por 20, 30 años y ahora fue que conocí que poder de Dios. Cuando por lo menos cuando yo voy a, y no que yo sea mejor que nadie, Dios me libre. Cuando uno va a la iglesia y viene un pastor, hasta tu propio pastor o un pastor que visita, cuando la persona está conectada con Dios, ese sermón traspasa, brother. Ese sermón te conmueve. Pero cuando uno mira un pastor que él conoce unos cuantos que habla mucho vocabulario, bueno, la mitad de ese no lo entendí porque no entendí lo que me decía, no entendí las palabras que estaba usando, porque usaba palabras de doctores y yo no soy doctor, ¿me entiendes? Eso, pero no sé si que quería demostrar que su sabiduría, pero se nota en la iglesia, aún cuando gente simple como nosotros, cuando una persona está conectada, que sea un hermano laico y está conectado con Dios, cuando él lee la palabra de Dios con poder, Dios no, el Espíritu se siente. No importa que tú tengas, que está detrás de tu nombre, un doctorado de lo que sea. Si tú estás conectado, no. Eso es la diferencia. Y eso es lo que pasó con Saulo. Saulo sabía la teoría de atrás para adelante, de arriba para abajo. La sabía completa. Y su ignorancia de seguir y perseguir a los hijos de Dios, eso era arrogance. Pero
Y cuando habló Esteban, él vio la diferencia, él sintió la diferencia, él vio que la palabra, que lo que decía se lo decía con poder, y eso a él, aún oyéndolo, lo conmovió y quizás lo hizo más enojado, pero al fin y al cabo, fíjate, la palabra de Dios a través de Esteban le llegó y lo cambió. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, eso es lo que sucede every time. Amén. Y buen punto señalar, y yo quiero que ustedes vean en ese aspecto de lo que estamos señalando, cuán cauteloso debiéramos hacer cómo nosotros utilizamos la palabra de Dios. Porque a veces con el mismo conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, podemos hacer mucho daño. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos que, y yo tomo esto con mucho cuidado, y aún este comentario que estoy haciendo lo hago con cautela por no querer que alguien se ofenda o se sienta mal, y quiero que lo entienda, que lo hago con la mejor intención. La palabra de Dios tiene mucho poder. Quiero que entiendan esto. La palabra de Dios tiene mucho poder, pero esa misma palabra de Dios que tiene mucho poder, mal utilizada, puede crear mucho daño. Escuchen esto. La palabra de Dios mal utilizada puede hacer mucho daño. Y cómo nosotros decir, wow, aquí es donde nosotros tenemos que entender, caminando con Dios. Cuando tú caminas con Dios, entonces es cuando tú puedes entender el propósito de cómo esta palabra, la palabra de Dios, va con sentido de edificar, transformar, perdonar, restaurar, y no de hacer a la persona sentir mal, incompetente, perdiste, no sabes nada. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces nosotros, o hacerle a la persona, tú eres un pecador, te tienes que perder, o ¿me entiendes? Hacerte verlo, y el que quiera utilizar la palabra de Dios con ese lente, créame que puede conseguir cita y hacer mucho daño, pero es porque todos están sacando un texto fuera de contexto. ¿Me va entendiendo? Pero cuando tú miras a la magnitud de la totalidad de la palabra de Dios, va a entender el poder transformador que la palabra de Dios tiene para edificar y salvar a las personas, que es mucho más amplio. Pero aquí yo quiero que ustedes vean que el hermano Saulo, con el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, lo utilizó adrede. Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que muchos hermanos van a buscar la palabra de Dios adrede versículos con la intención de acusarte. Mira lo que dice aquí: empleó todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos para convencer a la gente de que Esteban predicaba doctrinas engañosas y peligrosas. Fíjate eso. Él buscó todas las citas que podía él utilizar para probar ese punto. Entonces, cuando terminó de hablar, que Esteban comenzó a hablar, las palabras de Esteban comenzaron a trabajar en la mente de Saulo, que Saulo comenzó a darse de cuenta, oh, espérate, como que esto que yo utilicé no se aplica con este hermano. Mírense en esto, dice, pero Saulo encontró en Esteban a alguien tan educado como él mismo y que tenía una plena comprensión de los propósitos de Dios al diseminar el evangelio por todas las naciones. Y qué triste que nosotros estemos hablando y buscando textos de la Biblia como si entendiéramos la voluntad de Dios cuando no nos relacionamos con Dios. Solo sabemos la letra. Pero cuando tú te topas con alguien que se relaciona con Dios y él te dice, pero espérate, este texto en realidad iba con esto, y tú dices, wow, ¿cómo fue que yo no pude verlo de esa manera? Solo hay una razón. La única razón por la cual tú no puedes entender la Biblia con el propósito que fue escrita es porque no te has relacionado con Dios. Si tú caminaras con Jesús, entonces el verdadero propósito que tiene la Biblia, entonces lo puedes entender, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia sigue un mismo propósito. Está toda la historia de todo lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para salvarnos, para restaurarnos, para librarnos de la condenación del pecado. ¿Cómo es posible que tú has utilizado una Biblia para condenar a alguien?
cuando la Biblia fue dada para que nosotros lo ayudáramos a ese hermano aquí a encontrarse con Jesús, que es quien lo puede salvar, es quien lo puede perdonar, es quien le puede dar una segunda oportunidad como nosotros la hemos recibido. ¿Me va entendiendo? Pero a veces al creernos que somos mejores, es terrible esa forma de pensar. Dice, creía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se dio cuenta que Esteban también creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo mismo que él creía. Y estaba sumamente bien fundamentado con respecto a los privilegios de los judíos. Pero su fe, la de Esteban, era más amplia. Y sabía que había llegado el tiempo cuando los verdaderos creyentes adorarían no solo en los templos hechos de manos de hombres, sino en todo el mundo. Los hombres podrían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esteban llegó a tener un entendimiento mucho más amplio que el de Saulo. Y él decía, ¿cómo es posible que este hombre alcanzara semejante sabiduría? Había caído la venda de los ojos de Esteban y percibía el propósito por el cual tantas cosas habían sido abolidas con la muerte de Cristo. Entonces, pregunta que le hago, ¿qué decidieron hacer los sacerdotes? ¿Y por qué piensas que decidieron hacer eso? A ver. They always decide what was the best for the people, get rid of them. Why do you think they do that? Because it was easy if they were not around. Entonces dice que decidieron deshacerse de él y la razón es porque era más fácil solo deshacerse de él que tratar de arreglarle eso, hermano santo. No, es que Esteban amenazaba. Eso mismo, a lo que ellos tenían. O sea, el mensaje de Esteban era Cristo. Y que ellos lo querían saber de Cristo, porque Cristo enseñaba lo que ellos eran en realidad. O sea, it would expose them, okay? So, ellos necesitaban callarlo y salir de él. Y por eso, porque para él era una amenaza y tenía que salir de él. Ahora, ¿cómo podrían deshacerse de Esteban si para tú condenar a alguien de muerte tenía que hallarse causa para la muerte? Pero sabemos que Esteban nunca había hecho nada para ellos condenarlo. Entonces, ¿qué métodos recurrieron para entonces condenar la muerte? Ellos pagaron a otros para que dieran falso testimonio contra Esteban. Mírense en esto, mis queridos hermanos. Wow, gracias, hermano santo. Eso era lo que estaba buscando. Mírense en esto. Al punto donde llegaron los líderes de la iglesia, dijeron, tenemos que deshacernos de él, pero la vida de este hombre es santa, él es puro, es íntegro, es más fiel que nosotros a Dios, no hay nada que condenarlo. Solo la única solución para darle muerte a este hombre es buscar personas que estén dispuestas a recibir dinero y darle un testimonio falso en contra de este inocente. Déjame decirte que eso es un crimen. Esto es un crimen que estaba decidido a hacer los hombres que eran la figura de Dios para el pueblo. Los líderes de la iglesia se supone que eran la figura más cercana de Dios ante el pueblo. Y estos líderes, por haber dejado de tener una relación con Dios, haberse apartado de Dios, ahora hicieron un complot, una manera falsa para incriminar a Esteban, que lo acusaran falsamente y que dijeran, lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y esos dos cargos eran más que suficientes para que fuera culpable de muerte. Y déjenme decirte que nadie podía ser culpable de muerte por un testigo. Tenían que haber, ¿cuánto? 2 o más. Ahora, deja mucho que decir el plan de los líderes de la iglesia, pero también deja mucho que decir aquellos que aceptan pagos
para decirle una mentira. Y déjenme decirle que las personas que aceptaron los pagos eran parte del pueblo de Dios. Eran judíos. Escúchenme en esto, que lo que quiero decirte, si los líderes de la iglesia estaban mal, los miembros no había diferencia, porque aceptaron el pago para decir semejante mentira, sabiendo ellos que esa mentira que iban a decir iba a costarle la sangre de un hombre inocente. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que no están marchando bien. Y vemos que solo a veces hay un hermano que se da de cuenta que las cosas en la iglesia no están marchando como Dios deseara. Y siempre hay uno que se atreve a decir qué cosa, la verdad. Pero como hay que llevar X proyecto a flote, sin importar lo que Dios diga en su palabra, esto hay que llevarlo y punto. Pero el hermano sigue diciendo, hermano, está mal. Y sigue diciendo a los otros hermanos, espérate, este ya nos va a causar que se nos dañe qué cosa. El proyecto que queremos hacer. Un proyecto que está sacrificando la conciencia de muchos hermanos, mis queridos hermanos. Y muchas veces, para tratar de callar a este hermano, los líderes saben que no hay nada que pueden hacer porque este hermano vive en la rectitud de Dios. ¿Y qué hacen los líderes? Entonces tenemos que buscar a ciertos hermanos para sacarle del cargo. Porque si ya el hermano no tiene cargo, no puede hablarle a la junta, no puede tener voto. Y comenzamos a buscarle casos y situaciones a los hermanos. Pregunta que les hago, ¿eso puede ser una realidad hoy en día en nuestros tiempos? Claro que sí. Entonces no estamos tan lejos de esta realidad, mis queridos hermanos. Y esto duele. Y yo tengo que decir las cosas como está en la palabra de Dios. Aunque me pase lo mismo que el hermano Esteban, porque Dios me está diciendo a mí que diga la verdad. Y es tiempo ya de que nosotros entendamos que estas cosas pasaron en un pasado, pero todavía pasan en nuestro presente. Y todavía hay hermanos formulando casos falsos ante estos hombres de Dios que lo único que quieren ser es mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y queremos tumbarle el caso, queremos borrarlo de la iglesia, hacerlo ver ante los hermanos de la iglesia que estos hombres de Dios son culpables de qué? De ser fieles. Entonces los hermanos los aíslan, los hacen sentir terrible. Y estos hombres de Dios preguntándose, Dios, ¿qué he hecho? Solo he querido hacer lo que me pediste que hiciera. Y ahora ni cargo tengo, me ven como un hereje. Mi familia ha sido humillada. Y estos hombres de Dios sufriendo, estas hermanas de Dios sufriendo porque conocen una verdad que los líderes y los hermanos de la iglesia prefieren mentir y cortarle la cabeza a ese hermano y no dejar que la voluntad de Dios se manifieste sobre su iglesia. Por eso cuando yo digo de los líderes, dije de la semana pasada, hablé de ese tema, es sumamente importante tener líderes consagrados a Dios. Porque hombres de Dios que están consagrados a Dios, estos hombres se levantan y dicen, como que la iglesia se desvió, van a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y van a implorarle a Dios para que Dios vuelva y los ponga en el camino que tienen que estar. Pero pregunta que hago, ¿somos nosotros parte de ese grupo de que hablamos a esos hombres de Dios? Que nos recuerdan a nuestras conciencias que nos hemos apartado. Hemos sido parte de ese grupo que hemos votado para hacer que ese hermano no tenga cargo o sacarlo de la iglesia. ¿Hasta qué punto nosotros también somos partícipes de la sangre derramada de nuestros hermanos? Porque queremos llevar un ideal o algún proyecto, mis queridos hermanos. Cuidado, Dios nos está amonestando. Y cuando ustedes estudian esto es serio. La vida de Esteban dependía de los testimonios de estos dos hermanos que eran judíos del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo de Dios, nos estemos vendiendo? Que estemos
hemos dejado nuestros compromisos a la lealtad y a la palabra de Dios. Hago un llamado a que meditemos en nuestras conciencias cómo estamos viviendo la palabra de Dios hoy en día. Necesitamos hombres y mujeres leales como la brújula al polo norte, que se mantengan firmes y que llamen al pecado. ¿Por qué? Por su nombre. Y a estos hombres y mujeres apoyarlos, mis queridos hermanos, no tumbarlos. Entonces, mira, se me va el tiempo. Seguimos cogiendo. Entonces dice, mientras Esteban permanecía frente a sus jueces para responder por el delito de blasfemia, un santo resplandor irradió su rostro. Mientras estos hombres los estaban acusando falsamente, el rostro de Esteban se iluminó. Y dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? De un ángel. Pregunta que yo les hago, ¿por qué piensa que eso sucedió? ¿Por qué ustedes piensan que mientras él estaba siendo acusado falsamente por estos hermanos, el rostro de él resplandeció? ¿Por qué ustedes piensan que Dios utilizó eso? Do you have any idea why did that happen? The Holy Spirit on him. Porque estaba el Espíritu Santo. Gracias, Diosito. ¿Qué más? I would think also to encourage other people, because there was a lot of persecution, and just to show them that the Lord always is near, just to give them encouragement, just that even in death, you're not alone. He is there with you. Interesante. Sebi dice que estaba tal vez Dios tratando de motivar a las personas que estaban allí alrededor para entender que aunque estén sentenciándote de muerte, Dios todavía está allí presente en medio de sus hijos. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Por qué ustedes piensan que mientras estaba él siendo acusado falsamente, Dios manifestó ese rayo de luz sobre el rostro del que pegó a irradiar, que parecía un ángel? No le viene a la mente por qué Dios se le ocurrió semejante manifestación. Interesante ese punto. ¿Sería que ángeles vinieron a su lado? Ángeles vinieron a su lado. Ok. ¿Alguien más? Quiero saber, acuérdense que quiero saber su opinión, porque es un tema sumamente importante y me gusta saber lo que ustedes piensan. Mira, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, miren esto, Esteban estaba siendo acusado. Mientras Esteban estaba siendo acusado, justamente en ese preciso momento, todos los líderes del concilio miran el rostro de Esteban para ver cuál iba a ser la reacción de Esteban ante la acusación. Yo no sé ustedes, como que hay gente que dice, vamos a ver cómo va a reaccionar el hermano, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes usen su imaginación. Y están todos los líderes de la iglesia, vamos a ver cómo él reacciona, porque esto es una mentira, pero vamos a ver si él comienza a maldecir, a decir, ustedes son unos embusteros, unos falsos, o se agita, ¿verdad? Y cuando ellos pegaron a mirar a Esteban, a su rostro, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que lo vieron el rostro resplandeciente de Esteban comenzaron a temblar y se cubrieron. Pregunta que yo hago, ¿quiénes tú crees de los que estaban allí en el concilio fueron los que tenían más razón para temblar? The priest. The priest, ¿qué más? ¿Quién más? Los que lo acusaron. Los que lo Muy bien. acusaron. Los que lo estaban acusando falsamente, junto a los líderes que le pagaron a ellos, se estaban dando cuenta en este preciso momento, espérese, este está siendo dirigido por el mismo Dios. Déjenme decirte ahí. Se dieron cuenta, espérate, así como hicieron con Jesús, como que volvimos a meter, como decimos, como que volvimos a meter la pata, ¿verdad?
cometimos un error otra vez y nos metimos con uno de los hijos de Dios. Y dice, y se cubrieron, pero la persistente incredulidad y el prejuicio no vacilaron. Yo quiero que ustedes entiendan este aspecto. Se dieron cuenta, Dios se manifestó en medio a través de Esteban de que lo que Esteban estaba ahí, él era inocente. Este hombre es un siervo de Dios. Comenzaron a temer por su vida, pero su incredulidad y su prejuicio fue la causa para que continuaran mintiendo. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que en muchos aspectos Dios mismo se va a revelar ante cada uno de nosotros y nos va a recordar que muchas veces por los caminos que vamos no es el correcto. Y nosotros vamos a ver la manifestación de Dios y vamos a temblar. Nos vamos a querer cubrir. Nos vamos a tener. Y en vez de delante de la presencia de Dios arrepentirnos, pedir perdón, pedir disculpas, las dos causas número grande que va a causar que nosotros continuemos nuestros pecados es nuestra incredulidad y el prejuicio. El qué dirán. Mírate esto. Porque déjenme decirle, ¿qué hubiese pasado con aquellos hombres si confesaban ahora que la acusación que hicieron era falsa? ¿Cuál era la paga para el que confesara eso? ¿Cuál era? La muerte. La muerte. La muerte. Espérate. Ahora mírate esto. Entonces ahora ellos tienen que decidir quién muere. ¿Sangre inocente? O yo que mentí, pero que ahora el Señor manifestó delante de todos que los mentirosos éramos nosotros. Y ahora ellos tenían que decidir si iban a tragarle ese orgullo. Y muchas veces nuestro orgullo por el ceder y admitir que estuvimos malos, que caímos y todo, y preferimos quedarnos con el dichoso orgullo y continuar en el pecado. Preferimos que sufra otro a que sufra yo. Porque la muerte de Esteban, los que merecían morir fueron los que mintieron. Interesante ese punto. Y muchas veces nos encontramos en esa misma encrucijada. Y es mejor admitir que hemos cometido el error. Es mejor mostrarnos delante de Dios y pedir disculpas. Y pedir que sea Dios que trabaje en nuestra vida. Pero estos hombres no vacilaron. Y dice que le permitió a Esteban que defendiera su punto. Esto está en el capítulo 7. No voy a entrar en todos los puntos de su defensa. Pero en la última parte de su discurso, Esteban pegó a hablar de toda la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios se fue manifestando sobre el pueblo de Dios, de cómo el pueblo de Dios mantenía la ley, pero la ley no permitió de que ellos cayeran en idolatría. Le estaba mostrando a ellos que ellos enseñaban que la salvación estaba en la ley, pero aún la ley no los salvó a ellos de que cayeran en pecado. Y él les quería mostrar a ellos que la salvación no estaba en la ley, sino estaba en ¿quién? Jesucristo, mis queridos hermanos, aquel que ellos habían crucificado. Entonces les dijo a ellos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu de Dios se manifestó ahí, era para que confesaran, pero decidieron que resistir al Espíritu, como hacemos muchos de nosotros. Y le dijo, como vuestros padres, así también vosotros hemos hecho lo mismo. A lo cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Uy, mira lo que le dijo. ¿No fue fuerte? Le dijo, tanto que ustedes defienden la ley aquí para allá, que antes sus padres mataron a aquellos que eran fieles y ustedes están haciendo exactamente que lo mismo. Una ley dada por Dios que ustedes ni observan. Óyeme, cuando estos líderes escucharon esas palabras, ¿cuál fue la reacción? Dice, ¿cómo se puso la cara de estos gobernantes y estos sacerdotes?
¿Cómo era que la describe la palabra de Dios? Estaban ellos como que Como fiera salvaje, decir. como fiera, como cuando el pejo tú le vas a quitar la comida y parece que te va a comer. Dice que pegaron los dientes de ellos a crujir. Estaban molestos, estaban rabiosos y dijeron, ya no importa lo que tú digas, Esteban, today you will die. En otras palabras, ya no importa lo que tú digas, de hoy no pasa, después de tú haber dado ese discurso, de que tú vivas un día más. Ya estaban decididos, sellaron sus corazones para darle muerte a un hijo de Dios. ¿Se ven esto? Dice, se abalazaron sobre Esteban en medio de crujir de dientes. Ahora, cuando los líderes se zumbaron encima de Esteban, que parecía que se lo iban a comer vivo, yo quiero que ustedes me digan cuál fue la reacción de Esteban. Él se quedó calmado. Mírate eso. No es como cuando tú ves que si viene a mí un perro y me va a coger, pues yo trato de coger más que el perro para que no me coja, ¿verdad? That would be my reaction. Esa sería mi reacción. Pero déjenme decirle que Esteban tenía algo mucho más amplio que nos debiera enseñar a nosotros el propósito de nosotros, los hijos de Dios. Esteban estaba su vida sellada en las manos de Dios. Él no tenía temor. Esteban sabía de que él iba a morir. Pero aún así no tenía temor. No como muchos de nosotros que si sabemos el día y la hora en que vamos a morir, estuviéramos histéricos, ¿verdad? Estuviéramos como que se nos va a caer el mundo y todo aquí. Mira Esteban, dice, pero no lo intimidaron. Él esperaba esto. Escúchate en esto. He was expecting this. Él esperaba esto. Ya él sabía que esto iba a suceder. Y en el medio del conocimiento de lo que iba a suceder, que sabía que venían a matarlo falsamente y todo, permaneció tranquilo. Le recuerda un personaje bíblico sabiendo que iba a morir y permaneció tranquilo. ¿Quién fue ese personaje? Díganlo para que lo escuchen. Jesús. Y yo quiero que ustedes miren el proceso de la vida de Esteban, cuando en este ámbito, desde este momento en adelante, yo voy a señalar ciertos puntos hasta que se me acabe el tiempo, para que ustedes vean cómo Esteban tiene mucha similitud con nuestro amado Jesús. Sabía que venían sobre él, sabía que lo iban a matar y permaneció tranquilo. Su rostro estaba sereno, resplandeció con una luz angelical. Los que miraban a Jesús se daban cuenta, este era el Hijo de Dios. Los curiosos sacerdotes y la multitud enardecida no lo asustaban. Ustedes saben, todo lo que esté una multitud encima de ti con peñones de piedra, te van a matar y tú permanezcas sereno, tranquilo. Tú sabes que las piedras duelen. It's gonna hurt. Va a ser una muerte dolorosa. Pero en el medio del pensamiento de una muerte dolorosa, Esteban encontró la paz. Yo quiero que ustedes entiendan que en el medio del dolor, saber que va a morir, this man found peace in his heart. Encontró la paz en su corazón en el medio del momento de su muerte. Él sabía que en este momento Dios no lo iba a liberar. He knew que he was gonna die. Él sabía que iba a morir. Él sabía que de esta Dios no lo iba a liberar. Y en medio de ese dolor, esa aflicción, this man found peace. Este hombre encontró paz. Una paz que tú y yo no podemos dar. Only God can provide. Solo Dios puede proveer esa paz en ese momento. La sierva de Dios y la misma Biblia da detalle del propósito de cómo Dios le proveyó paz a este hombre. Mira lo que dice. Cuando Esteban estaba por morir,
hacia dónde Esteban dice que puso su mirada. Miró al sacerdote, miró al diácono, miró a los hermanos de la iglesia. ¿Dónde Esteban decidió poner su mirada? En el cielo. Alabado sea Dios. Este Este es el primer secreto, mis queridos hermanos. This is the first secret. Para que podamos en el medio de la aflicción, del dolor, we're gonna die, estamos por morir. En lo único que podemos aferrarnos y encontrar la esperanza es poner nuestra mirada al cielo, mis queridos hermanos. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada, al cielo. Jesús estaba crucificándolo y él mirando hacia dónde, hacia el Padre. Second step que hizo Esteban, just like Jesus, poner su mirada al cielo. Y dice la palabra de Dios bien claro, cuando Esteban estaba por ser muerto, dice que el cielo, ¿qué pasó? Vio la gloria de Dios. Vio a Jesús, mi querido hermano, a Jesús al que predicaba, a Jesús con el que se relacionaba. Cuando él vio a Jesús en el cielo, lo reconoció, mi querido hermano. That's my Savior. The one that I'm looking in heaven is my God. El que estoy viendo en el cielo es mi Dios. I'm gonna die, but my God is looking at me. Voy a morir, pero mi Dios me está mirando. Ahora la pregunta estaba, ¿muero por Jesús o me echo a correr? Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos que tomar la misma decisión. O we die for Jesus o we run away. Y déjenme decirte que hoy en día hay muchos cristianos running away, huyendo, porque no estamos dispuestos a pagarle el precio. Dice la palabra de Dios que Esteban puso sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y dijo las siguientes palabras: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mi querido hermano, ese fue el último testimonio salido de los labios de Esteban antes de morir. Escuchen, el último testimonio fue que vio a Jesús. Vio a Jesús. ¿Cuántos de nosotros en la vida que llevamos en la iglesia podemos dar fe de que hemos visto a Jesús? This man, en el lecho de su muerte, puede dar testimonio de que aquel a quien le sirvió toda su vida estuvo con él hasta el último momento de su vida. Nunca lo dejó solo. Estuvo allí presente con él. Y déjenme decirle que solo el hecho de ver a Jesús mirándolo le dio ánimo de morir esa muerte. Interesante. Jesús también necesitó ser animado para morir la muerte de cruz. ¿Cierto o falso? ¿A quién le envió el Padre para que Jesús se motivara y muriera la muerte de cruz? ¿A quién se le pareció a Jesús? Elijah and Moses. Muy bien. Se le apareció a Jesús, a Elías y a Moisés para motivarlo a dar muerte y muerte de cruz. Y Esteban, para que no clarificara, que no se quitara, se le apareció el mismo Jesús para decirle que muriera y diera el testimonio de su fe. Wow, that's a lot. Fue el último pedido que Jesús le estaba pidiendo a Esteban que hiciera. Que diera su vida por su fe. Y había un propósito santo behind all this. Estoy llegando. Oye, me va el tiempo. Entonces dice, la escena que los rodeaba desapareció de su vista. Los portales del cielo se abrieron de par en par. Y Esteban, al contemplar en su interior, vio la gloria de la corte de Dios y a Cristo, como si acabara de levantarse de su trono, que estaba de pie, listo para sostener a su siervo.
que estaba a punto de sufrir el martirio de su nombre, por su nombre. Jesus was going to be there para ayudarla a soportar esa muerte. Alabado sea Dios. Porque si voy a morir, prefiero morir teniendo a mi Señor sujetándome de la mano, dándome esperanza, telling me that I'm doing the right thing. And that if I'm giving my life, si estoy dando mi vida, I'm giving it to the right person. La estoy dando por la persona adecuada, por Cristo Jesús. ¿Qué sucedió con los perseguidores? ¿Y qué decidieron hacer cuando escucharon que Esteban había visto el último sermón que dio Esteban de testimonio? Estoy viendo a Jesús, estoy viendo allí la gloria del Padre, están aquí, estoy presente, me están amonestando, me están alentando, están aquí. Dice, cuando Esteban describió en alta voz la gloriosa escena que se extendía ante él, porque era algo maravilloso, dice, sus perseguidores llegaron a la conclusión de que era mucho más de lo que ellos ya podían soportar. Que se calle Esteban, está haciendo más daño con que siga hablando. Y dice, se taparon ellos los oídos porque las palabras de Esteban los estaban conmoviendo a no matarlo. Escuchen esto, el testimonio de Esteban estaba entrando al corazón de ellos y le estaba causando a desistir de matarlo. Y como ellos aún así querían hacerlo, tuvieron que taparse los oídos para llevar a cabo el crimen más atroz hecho en la historia después de la muerte de Jesucristo. Ustedes pueden entender eso. Y dice que taparon sus oídos para no escuchar sus palabras y profiriendo agudos gritos pegaron a gritar para no escucharlo. Todos al unísono, como bestias salvajes poseídos por el mismo demonio, dice, apedrearon a Esteban mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Alabado sea Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Acepta mi sacrificio. Acepta mi ofrenda. ¿Quién le dijo al Padre también que aceptara su sacrificio? Jesús. Valida lo que he hecho hoy. Valídalo, Padre, porque cada cosa que nosotros hacemos tiene que ser aprobada por Dios, mis queridos hermanos. Como seguidores de Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas últimas palabras, durmió. Wow. Wow. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿qué le pedía al Padre? ¿Se acuerdan? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, apedreado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús perdonó a los que los crucificaron. Esteban perdonó a aquellos que la apedrearon. Cada una de esas personas fueron perdonados por Esteban. Murieron siendo perdonados. Quiero que ustedes entiendan que estas personas, Esteban murió perdonándolos a ellos. Y ellos murieron en su ámbito de su vida, cuando murieron siendo perdonados. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuando Jesús murió y pidió perdón por esta gente, ese pecado no le es adjudicado a ellos. Ustedes pueden entender, porque Jesús los perdonó. Ustedes tienen que ver la magnitud del perdón en esta escena. Dios quiere que tú y yo podamos perdonar a nuestros transgresores aún en el último ámbito de nuestras vidas, que son culpables de ello, pero aún así nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A perdonar.
Bastante difícil esta escena, ¿verdad? Dice, ¿qué quiso decirle Esteban con estas palabras? ¿Por qué ustedes piensan que Esteban extendió estas palabras? Estas últimas palabras, ¿qué quiso decir? ¿Por qué lo hizo? Did it have a meaning? ¿Tienen algún significado esas últimas palabras de intercesión de parte de Esteban? ¿Habría algún propósito en esas palabras? Porque déjenme decirles, son bastante parecidas a las mismas de Jesús. He probably wanted to be like Jesus. Bien, ¿qué más? ¿Ustedes piensan que nos estará dando un mensaje de que para Dios es importante que nosotros los cristianos aprendamos a perdonar? Do you think that's important para Dios? ¿Usted cree que eso es importante para Dios? ¿Ustedes piensan que es necesario que nosotros lo hagamos? ¿Lo practiquemos, el perdón? Cuando nosotros perdonamos a alguien, realmente nosotros somos los que somos beneficiados también, porque no albergamos ese odio y esa rincón contra la persona. Eso nos ayuda a nosotros. Ahora, otra pregunta que quiero hacerla, pero esta quiero que se la contesten ustedes. Si piensa que es importante que lo practiquemos, que lo hagamos, la otra pregunta que les quiero hacerles es ¿por qué aún no lo has hecho? ¿Por qué todavía hay alguien que tú no le has extendido ese perdón? ¿Por qué todavía hay alguien que sientes ese rencor hacia esa persona? Y sé que te la ha hecho difícil. Sé que te ha acusado. Sé que te ha humillado. Pero lo mismo hicieron con Jesús. Lo mismo hicieron con Esteban. Y nos han mostrado cada uno de ellos y las personas que vamos a seguir estudiando, que Dios no nos ha llamado a mirar lo que han hecho hacia nosotros, sino que nosotros tenemos que mirar lo que podemos hacer por ellos. Y lo más lindo, lo más valioso que tú puedes hacer por una persona es extenderle el perdón. Un perdón inmerecido, porque es el mismo perdón inmerecido que Dios ha extendido por ti y por mí. Interesante ese punto, ¿verdad? It's very hard. Pero cuando tú caminas cercanos a Jesús y tienes una relación genuina con Él, entonces puedes entender lo importante de extender el perdón hacia aquellos que no lo merecen. Porque es de la misma manera que el Padre ha extendido el perdón hacia nosotros que no lo merecíamos. Con esas palabras, Esteban en realidad estaba poniendo a prueba, ¿sabe a quién? Me acabó el tiempo, pero no quiero dejar este punto. Es sumamente importante. Cuando Esteban estaba diciendo estas pruebas, me puse a profundizar un poquito más en este capítulo y me di cuenta que quien estaba haciendo a prueba en ese preciso momento era la iglesia. ¿Sabían eso? Porque todas las personas que llevaron a cabo la condenación de Esteban no fue tanto los líderes, porque Saulo se quedó como, Saulo no tiró piedras, eso no es. Saulo era el que estaba parte del Senadrín, quienes tiraron las piedras fueron quienes. Todos los hermanos de la iglesia, todos los que estaban allí, que creían a lo que decían quienes, los líderes. Y muchas veces nosotros llevamos a ejecución los pecados de aquellas personas que hemos decidido seguir. Si decidiéramos serle fiel a Dios y a seguirle a Dios, practicaríamos el amor, el perdón, expandir la esperanza, oportunidades. Pero cuando practicamos y servimos al enemigo, lo único que llevamos a cabo es lo que quiere hacer el enemigo y es de destruirnos. ¿Qué fruto maravilloso surgió de la fe de Esteban? Dice, pero dio como resultado la conversión de Saulo. La fe, la constancia, la glorificación del mártir no pudieron desaparecer de la memoria de Saulo. El sello de Dios estampado en sus rostros, sus palabras que alcanzaron a cada alma de todos los que escucharon lo que él dijo en ese momento, excepto
de los que se endurecieron por resistir a esa luz. Permanecieron en la memoria de los presentes y dieron testimonio de la verdad de lo que había proclamado. No se pronunció sentencia legal en el caso de Esteban, pero las autoridades romanas recibieron grandes sumas de dinero para no investigar ese caso. ¿Está bien eso? Dice, Saulo parecía imbuido de un celo frenético en ocasión del juicio de la muerte de Esteban. Parecía enfurecido por su secreta convicción de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento cuando los hombres lo deshonraban. Si hay algo que le mortificó a Saulo era que Esteban había sido sentenciado por los líderes de la iglesia a muerte, pero aún así, en el momento de su muerte, estaba siendo favorecido por Dios. Y si hay algo que no pudo a Esteban entender era cómo Dios se manifestó ante este hombre que lo único que estaba haciendo era daño a la iglesia. Según Saulo, a su celo. Él decía, ¿cómo puede ser que Dios se manifieste con él y no con nosotros? Si este es un hereje, si este es el malo. Y eso comenzó a sofocar en la mente de él. Decía, no lo puedo entender. Voy a utilizar 2 minutos. Termino, les prometo, 2 minutos. ¿Cuál era el plan de Satanás y cuál era el plan de Dios con Saulo? Y esto voy a contestarlo con la siguiente manera. Satanás tenía un plan grandísimo con Saulo para utilizarlo. Pero a la misma vez, Dios tenía un plan, ¿con quién? Con Saulo. Ahora la pregunta estaba, Saulo tenía que decidir a quién iba a seguir. Si al plan de Satanás, que Satanás tenía con él, o si al plan que Dios tenía con él. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, sabes que los quería decir, pero me voy a aguantar. Quiero que tú entiendas que Satanás tiene un plan contigo, pero también Dios tiene un plan contigo. Y si quieres entender cómo es que este plan, la decisión está en nuestras manos. Si hacemos el plan que tiene Satanás o el plan que tiene Dios, si quieres saber cómo va a trabajar esto, quiero invitarte la semana que viene. La semana que viene voy a darle el énfasis especial a lo que fue la conversión, lo que fue, mi querido hermano, la conversión de Saulo. Fue un proceso que él tuvo que pasar, que muchos de nosotros tenemos que pasar. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo que se convirtió si ya él era de la iglesia, ya él estaba bautizado? Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que estamos bautizados, estamos en la iglesia, pero no hemos sido convertidos. Y ahí en ese punto le voy a dar ese little tweak, eje, a esta lección de la semana que viene para que ustedes se den cuenta que muchos de nosotros tenemos que ser convertidos después de haber sido adventistas, bautizados, trabajando en la iglesia, siendo líderes celerosos de la iglesia, pero aún no estamos haciendo el plan de Dios. Lo que estamos trabajando es para el enemigo, mis queridos hermanos, aún dentro de la iglesia. Y aún dentro de la iglesia, Jehová tiene que venir a tocarte el corazón, convertirte y salvarte, mis queridos hermanos. Y yo quiero tocar ese tema a cada hermano que estamos dentro de la iglesia, pero que no hemos dejado que Dios toque nuestro corazón y nos convierta, para que podamos orar desde esta semana, para que si hay algún hermano que pueda ser impactado por este tema, pueda hacerlo. Para que Dios pues diga, Señor, si soy yo ese hermano que estoy dentro de la iglesia y que no he permitido que tú me conviertas a lo que tú deseas que yo llegue a ser, quiero ser tocado por ti. Utilízame la semana que viene. Yo quiero que nos pongamos a orar, porque es un tema sumamente importante que como iglesia tenemos que estudiar, que a veces la gente no quiere aceptarlo. ¿Cómo va a ser posible que en la iglesia no hemos sido convertidos? Sí, mis queridos hermanos. Y lo voy a evidenciar con la misma palabra de Dios y el espíritu de profecía. Si quieres saber cómo es, quiero verte la próxima semana. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Sé que me extendí 8 minutos, pido disculpas. Es que cuando me emociono, estos son los que pasan. Los que me conocen saben que me emociono, me paso. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Está el tema hasta ahora claro? ¿Ok? Entonces vamos a orar y los espero ver a cada uno de ustedes la próxima semana. Les prometo que va a ser un tema para bendición. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por cada una de tus bendiciones, porque tú eres el que nos dirige, nos bendice. Quiero pedir, Padre, de todo corazón, que amoneste a los hermanos para que vuelvan a estudiar este tema, para que podamos leer lo que fue el sacrificio de ustedes.
un sacrificio que nos hace entender que muchos de nosotros vamos a tener que pasar por lo mismo, pero nos da el consuelo al saber que tú estarás a nuestro lado, que tú guiarás todo lo que pasa y que aún muriendo, Padre, puedes crear frutos lindos para tu gloria. Padre, habemos muchos que estamos trabajando por ti en la iglesia. No sé yo si aún preparando este tema me estoy hablando a mí. Pero si no he sido convertido por ti, quiero que me prepares para que de igual manera el tema pueda impactar mi vida, Padre. Y pueda yo aceptarte como mi Salvador y dejarte guiarme a mí como tú deseas hacerlo. Que el plan que tú estableciste en el principio conmigo, no permitas que yo muera sin haberlo cumplido. Yo sé que habemos muchos hermanos que se sienten igual que yo, que quieren ser tocados por ti, que tu propósito pueda ser una realidad en su hogar y en su familia. Permite, Padre, que si hay muchos hermanos que están pasando por esta situación se puedan conectar. Prepárame desde ahora, Padre, para que este tema pueda edificarnos como iglesia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga a todos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.